Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal, a un nuevo video de este canal. Este video les voy a estar mostrando una reseña del pequeñín del Figis. Así que pues vamos a empezar. Les quise hacer esta reseña porque ahorita yo ya llevo 3 años con este carro. Ya tiene 3 años conmigo. Y pues les quiero hablar un poquito de cómo me ha salido, cuáles son las fallas que tiene. Ahorita este carro tiene 111,000 kilómetros aproximadamente. Y pues bueno, esta es la versión Impulse, que es la más básica, es la austera de este Figo, de este modelo. Este motor es un motor de 4 cilindros en línea con 16 válvulas. Es 1.5 litros TI BCT, Twin Independent Camshaft Variable Timing, que en español significa doble árbol de leva independiente de tiempo variable. En una explicación rápida, pues es un sistema que permite la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape en un tiempo optimizado de acuerdo a las necesidades del motor. Tiene 105 caballos de fuerza. Su régimen máximo es de 6,750 revoluciones por minuto. El orden de ignición es 1, 3, 4, 2. Tiene una cilindrada de 1499 centímetros cúbicos. Relación de compresión 11:1. Y pues es un motor atmosférico, ¿no? Aquí está la toma de aire. Aquí está el filtro de aire. Ahora quiero que vean por dentro, antes de que se me acabe la luz. Pues este carro básicamente no le he metido nada. Bueno, ya le puse una pila nueva. Esa pila no es la original. Le he metido pila nueva. Pues le he metido llantas. Esas no son las llantas originales que trae. Esas son Nexen. Le había metido las 4, pero un bache me reventó una y esta es de otra marca. Pues el carro por adentro, pues ahí le puse algunos adornitos que no los trae de agencia. Es manual. Vamos a subirnos por aquel lado ahora. $111,034 kilómetros. Capacidad del tanque de combustible es de 42 litros. Esta palanquita de aquí, esta que dice Trip, es para los direccionales. Bueno, miren, vamos a ver. Para los direccionales, si la suben, ¿no? O si la bajan. Aprendan a usarla porque mucha gente no la usa. También, si ustedes le hacen una sola vez para abajo, prende 3 veces el direccional y se apaga. Para allá también, prende 3 veces el direccional y se apaga. Bueno, este botón, este de aquí, si lo aplasto una vez, me dice el promedio que yo, en la velocidad que yo manejo, es a 20 kilómetros por hora. No crean que voy a 20 kilómetros por hora manejando, sino que es un promedio, ¿no? Si lo aplasto otra vez, da la temperatura a 37 grados centígrados ahorita. Pues ya no se ve tan... Por eso les digo que elegí esta hora para hacer el video, porque más temprano, calorón, 42 está. Bueno, si lo aplastamos otra vez, nos dice Econo. Ahorita les voy a explicar qué es el Econo y cómo se activa y se desactiva. Si lo aplastamos otra vez, nos dice el viaje.
que hemos recorrido. Ahorita hemos recorrido 53 kilómetros nada más desde que yo le llené el tanque. Para resetear eso, se lo dejan aplastado hasta que esos 53 se pongan en cero y luego ya se lo sueltan. Bueno, si lo aplastamos otra vez, nos dice qué tanta gasolina nos queda en kilómetros. Si lo aplastamos otra vez, nos dice el rendimiento promedio de la gasolina. A mí pues eso me marca, yo nunca se lo he reseteado, también se lo pueden resetear aplastando dejándoselo aplastado hasta que se resete y luego ya se lo sueltan y ya queda en cero, entonces va a empezar a contar otra vez. Yo nunca se lo he reseteado desde que salió de la agencia y entre carretera y ciudad pues eso es el promedio de rendimiento que me da, ¿no? Más o menos 14.5 kilómetros por litro. Bueno, si se lo aplastamos otra vez, nos dice el rendimiento real. Ahorita pues estamos parados, por eso pues no se pone nada ahí. Pero si empezamos a avanzar, notan cómo cambia. A esta velocidad pues nos da esos kilómetros por litro, ¿no? El econo ese que les digo nos sirve. Ahorita pues estamos aquí en primera, ¿no? Esta primera. Si nosotros le damos a primera a los 2000 revoluciones, esa flechita verde nos dice que ya tenemos que cambiar a segunda. Ya lo cambiamos. Nos dice otra vez que tenemos que cambiar. Cambiamos a tercera, se apaga. Y ya no puedo seguir más. Y ahí está, ¿no? Eso es el econo. ¿Cómo se puede resetear? Bueno, pues muy fácil. Este botón se lo dejamos aplastado. Y ahí está, mire. ¿Vieron? Dice off y ya. Ahora, a las 2000 revoluciones, pues no nos va a decir la flechita nada, ¿no? Así es como se desactiva esa flechita. Para activarlo de nuevo, pues otra vez, ¿no? Si no estamos en econo, si estamos por ejemplo aquí, pues le aplastamos esta, 1, 2, 3, hasta que salga lo que dice econo. Y luego se la dejamos aplastada hasta que diga on. Y ahí está. Eso va a prender 3 segundos y se va a apagar. Y ahora sí nos va a decir, vean. A las 2000 revoluciones, ahí se prendió la flechita. Las alarmas que trae el carro es el cinturón, porque yo no lo traigo puesto, miren, aquí está. Nos ponemos el cinturón. Si alguien se sienta en el asiento de copiloto y tú sí lo traes puesto, pero el asiento de copiloto no, también le va a marcar el cinturón aquí en el tablero. Otra de las alarmas que tiene es que si el selector está con las luces prendidas y ustedes apagan el carro, les va a avisar que se quedó el selector prendido, ¿no? Hasta que ustedes lo apaguen, se va a callar. Otra de las funciones de esta palanca son las luces altas. Ahí se han prendido las luces. Para poner las luces altas la tienen que jalar hasta que sientan que hace como un clic. Y para quitar las luces altas la jalan otra vez y ya. Si nomás la jalan tantito, va a ser un cambio de luces. Y bueno, lo que me gusta del radio es que trae los números completos aquí el teclado. Ustedes lo prenden, tienen radio, tienen para elegir USB, Bluetooth y tienen para elegir auxiliar. El auxiliar está aquí en esta consola. Allá tienen, está medio sucio, ¿no? Allá tienen un puerto USB y un auxiliar. Aquí lo seleccionan. Aquí está para el teléfono. Si ustedes tienen un teléfono conectado con Bluetooth, pueden marcar desde el teclado del estéreo. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar Bluetooth. Ustedes ponen el teléfono así, ya prendimos el Bluetooth, prendemos el estéreo. Aquí seleccionamos teléfono. Dice que no hay teléfono. El menú agregamos, o bueno, ya lo tenemos agregado, nomás lo seleccionamos, se activa, listo, ya tenemos el teléfono y de aquí podemos marcar.
Listo, ya que tenemos el teléfono todo marcado, le damos aquí en este botón y automáticamente se va a marcar, miren, ¿vieron? Y para colgar nada más es con este botón y ya colgamos, ¿no? Seleccionamos USB. Aquí podemos controlar el bajo, los agudos y el balance. Aquí podemos escuchar cómo suena. La cajuela tiene una capacidad de 445 litros. Cuenta con un extintor. Aquí abajo trae su refacción de extra, de tamaño normal, y un gato o jack, como le quieran llamar. También trae un cono de advertencia de luz muerta, pero yo no lo traigo aquí, creo, lo bajé. Y la cajuela se abre de tres maneras. Una de las maneras es con este botón. Aquí está la cajuelita. Si ustedes lo aplastan, se abre la cajuela y ya nada más la levantan, ¿no? Esa es una de las maneras. Otra de las maneras de abrir la cajuela es con la llave. Aquí en este botón se lo aplastan dos veces y abre la cajuela. Y bueno, pues la tercera sería con la llave directamente, ¿no? Abrirlo así y ya está. Vean, otra de las funciones con las que cuenta es que al bajarse en la alarma, al poner la alarma, se pone con 1 nada más, pero si lo pones con 2 toques, pita una sola vez, te avisa que todas las puertas están cerradas. Por ejemplo, si la cajuela estuviera abierta, vamos a abrirla, ahí está abierta la cajuela, ¿no? Si ponemos, bueno, vamos a quitar la alarma primero. Si ponemos la alarma con 2 toques, va a pitar 2 veces seguidas y no va a ser la señal de las luces. Eso quiere decir que hay algo abierto. Pues en este caso es la cajuela, ¿no? Al momento de nosotros cerrar la cajuela, la alarma se activa automáticamente. Ahí está activada la alarma ya, mira. Ya nos vamos a abrirlo. La abrimos. Si dejamos esta puerta así, abiertita, y está un poquito abierta, y nosotros queremos poner la alarma, va a ser lo mismo. Pita 2 veces. Además, que no se ponen los seguros, escuchen. ¿Vieron? Nos tenemos que cerrar bien esta puerta y ahora sí, ya se ponen. Ah, y otra cosa que se me estaba pasando mencionarles la vez pasada.
una de las fallas principales del Figo. No sé si ya el 2019 ya lo hayan arreglado y el 2020 también, pero lo que sí sé es que del 2018 para atrás presenta esa falla. La falla consiste en pérdida de potencia y que no responde el acelerador. Puede venir bien el carro y así como ahorita nos paramos en un semáforo, al momento de querer salir, o sea, de querer avanzar, bueno, este es manual, ¿no? Sale como si no le aceleraras, como si nada más le soltaras el clutch y pues ya ves que agarran los engranajes y apenas avanza el carro y así puedes tener el clutch, el acelerador a fondo y el carro no avanza, como que va agarrando fuerza de uno en uno. O sea, no sale así como ahorita pues de que ya salimos, no. Apenas avanza y luego otro poquito y otro poquito y otro poquito y así hasta que ya de repente, ¡pum!, te pega el jalón de que ya agarra toda la fuerza otra vez y ya responde el acelerador. Yo fui a preguntar a la agencia y me dijeron que eso sucedía en los días muy calurosos. Y pues aquí llegamos hasta los 45, 50 grados, pues le va a estar pasando muy seguido, dije yo. Pero no le pasó tan seguido. Unas 2 semanas me estuvo pasando y en ese tiempo le tocó el servicio al carro y ya después llevé el carro al servicio y sí, lo revisaron, me dijeron que eran causado por gases del tanque de la gasolina, o sea, gases de la gasolina que se acumulan en el tanque de la gasolina y la bomba agarra, en vez de agarrar puro líquido, pura gasolina, se cuelan a veces gases, entonces tira puro gas en el inyector y pues no avanza, no, ahí se jalonea también acá, en lo que empieza a agarrar potencia otra vez en los cilindros, no sé qué show, pero bueno, me dijeron eso, ¿no? De que pues eran gases. Ahorita les voy a decir cuál fue el remedio. Me dijeron, es temporal mientras revisamos porque ya hemos recibido otras quejas de lo mismo. Estamos preguntando a los ingenieros o a los técnicos, no sé qué show, de la Ciudad de México, del DF. Le estamos preguntando, pero todavía no nos responden. Entonces cuando nos respondan, les vamos a llamar. Y me dijeron, aquí tenemos tus datos. Cuando nos respondan de allá del DF, le vamos a hablar. Bueno, le vamos a hablar a todos los Figos que presentaron estas fallas. Pero no, a mí jamás me hablaron. De buena suerte, el carro ya no presentó esa falla. Ya no falló, así que pues se me hizo irrelevante volver a llevarlo, ¿no? Por una falla que pues ya no está presentando. Vénganse, miren, para decirles cómo es la solución que me dieron en la agencia, solución temporal. Me dijeron que esta tapadera de gasolina, a ver si se escucha, que la girara tantito hacia donde se abre, pero hasta que se escuchara nada más que se escapen los gases. O sea, no toda, pues, nomás tantito, a ver si se escucha. Bueno, no sé si se escuchó, pero ahí ya la giré tantito y ya se escaparon los gases. Y que así lo dejara. Y ya, le tapas aquí y ya te vas. Esa fue la solución temporal que me dieron. Pero pues como les digo, pues ya no siguió pasando. Entonces pues ya no le vi la necesidad yo de traer el tanque así. Además que pues sí hace demasiado calor como para que se estén escapando los gases de gasolina de ahí del tanque, ¿no? Coméntenme ahí si ustedes también tienen un Figo y ya les presentó esa falla, o si a ustedes nunca les presentó ese tipo de jaloneos y pérdida de potencia y esas cosas. Coméntenme qué año es su Figo y si investigaron con mecánicos o talleres y así. Coméntenme ahí abajo qué les dijeron que era, por qué era esa falla, para yo también saber, ¿no? Esa fue mi reseña. En realidad me ha salido muy bueno el carro. Otra falla no me ha presentado, ni me ha dado lata con piezas o que se le descomponga algo ni nada. Solamente le he metido pues llantas, como ya les mencioné anteriormente en este video.
Le metí pila y balatas. Y próximamente le voy a meter bujías. Y también yo creo que ya ocupa amortiguadores. No se siente mal ni nada, pero pues ya ocupa, ¿no? Por el tiempo de uso. Otra función de la palanca izquierda, la de las luces direccionales, es pues ustedes llegan a donde van a ir, apagan las luces, están apagadas, apagan el carro, está con la llave, y antes de bajarse o después, no le hacen, jalan esta palanca hacia ustedes una sola vez, así, pita una sola vez, ustedes se bajan, ponen la alarma y los focos se van a quedar prendidos, creo que medio minuto o un minuto, y se van a apagar solos. Antes lo usaba mucho esa función, se veía muy de carro nuevo, pero ya casi ya no lo uso. Y ya, ahí se apagan. Dura como 30 segundos. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Denle like, compártanlo si les gustó el video. Si quieren saber alguna otra función del carro, el tablero o alguna otra función que no conozcan, déjenme en los comentarios. Denle al botón suscribir, no le tengan miedo al botón suscribir, no cuesta, no es gratis suscribirse. Y ahí nos vemos en un próximo video, amigos. Hasta la próxima.